Tarde, y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda explotación será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, los que nos siguen por pauta.cl y a través de Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Y hoy día vamos a conversar, como lo hemos hecho otras veces, a pocos días del plebiscito de salida, con Pepe Out, ex diputado, experto electoral, máster en sociología. Comentamos con Pepe, me parece que hace unas semanas o meses atrás, el último libro, el libro que resumía su trabajo parlamentario, un libro muy interesante con sus discursos, pero hoy día su nombre ha estado en los titulares de varios medios de comunicación por su análisis electoral, no atrevo a hablar de apuesta porque suena como algo de la ruleta, así, del casino político, pero es mucho más allá, es un análisis mucho más fino el que hace Pepe Out sobre el escenario electoral que estamos viviendo. Algo que no pensábamos, que nadie pensaba. Yo recuerdo febrero, era imposible vislumbrar el horizonte que el rechazo alguna vez ganara la elección. Hoy día el rechazo tiene altas probabilidades de ganar. Incluso Pepe Out ha afirmado en un medio de comunicación, me parece que en Eremol, veo la suerte bastante echada. ¿De dónde viene la seguridad de un experto electoral? ¿Cuáles son sus herramientas de trabajo? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Existe una ciencia o es una pseudociencia? Son cosas que uno podría conversar hoy día o podríamos conversar paseándonos por el jardín esta tarde con Pepe Out. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola, Cristian. Me imagino que detrás del que analiza las cifras electorales hay una pasión. Bueno, tú dedicaste tu vida a la política, la pasión política, el trabajo, en este caso, legislativo, que requiere un tipo de energía, también el trabajo en tu distrito, con la gente, saludar gente, encontrarte con gente. Pero el trabajo analista electoral es distinto, lo ves desde afuera. Trabaja con cifras, trabaja con números, trabaja con estadísticas. A ver, ¿cuál es la pasión que hay detrás de este trabajo electoral? Lo primero que quería preguntarte, antes de entrar al área dura más de las cifras, etcétera. Mira, yo siempre mantuve esta pasión por las elecciones, que son como el desideratum de la democracia, el momento en que se expresa la voluntad de la gente y se traduce en escaños, en correlaciones políticas, en fin, es probablemente el momento más importante de la democracia. Y fíjate tú que esa pasión nació un 4 de septiembre, cuando era un niño, el año 1970, en el living de mi casa, viendo José María Navasal y Hernán, ¿cómo se llama? Hernández Parker, en fin. Luis Hernández Parker. Luis Hernández Parker, claro, sí. Estaba un poco ya a esas alturas de la noche, un poquito bebido, y entregaban cifras, y yo a mis 12 años, 13 años, con un cuadernito, iba anotando e iba proyectando. Y esa pasión nació ahí, de haber tenido 12, 13 años. Pasión interrumpida, porque después vinieron 17 años sin elecciones. ¿Ah? Pero yo me fui el 83 a Francia y viví elecciones y tuve la oportunidad además de meterme de lleno a analizar elecciones. Luego volví el 89, el 88 en realidad, y yo trabajaba en Sur, una institución que dirigía Eugenio Tironi en esa época, y hicimos una apoya gol con las elecciones del 89. Y ahí estaba Eugenio Tironi, Javier Martínez, que
trabajaban las encuestas del no, y hicimos una polla con los resultados parlamentarios, en fin, polla que yo gané. Y, y de ahí escribí mi primer análisis electoral del 89 y terminaba ese análisis haciendo una proyección de lo que iba a ocurrir en las municipales del 92, que fue probablemente con 90 3 años antes, y que fue probablemente mi proyección más exacta de la historia de mis predicciones. ¿Ah? Y de ahí en adelante, tú sabes, en Chile, el que clava un clavo donde nadie lo ha clavado se convierte en clavador profesional. Entonces yo me convertí inmediatamente en experto electoral. Y entonces, claro, después hice el análisis de las municipales, después las parlamentarias del 93, y después seguía haciéndolo aún cuando yo ya era actor, pero siempre he vivido como el actor y el analista que llevo dentro, mirándome también mi propia conducta electoral, mis propios análisis electorales. Y bueno, en el Congreso yo era el consultor de colegas transversalmente que peregrinaban a mi consejo electoral. Oye, Pepe, y de todos los pronósticos que has hecho, ¿cómo en general te ha ido en todos bien o has tenido alguno en que te hayas equivocado, que haya sido como algo que recuerdes particularmente y que te haya hecho volver atrás y decir, no incorporé estos elementos en el análisis, me faltaron aprender, digamos, de haberte equivocado en el pronóstico, haber errado en algún pronóstico? Bueno, mi principal caída, si tú quieres, fue la elección de convencionales, el 2020, ¿ah? Donde anduve bastante bien en las municipales, mucho mejor todavía en las regionales, pero lejísimos de lo que ocurrió en la elección de convencionales, porque 4 de cada 10 chilenos votó contra el sistema político por listas independientes. ¿Ah? Y ahí me di cuenta de lo que me había faltado. Yo sabía, yo le daba que iba a votar 20% por independiente, votó el 40%. Y luego, como no veo televisión, no me di cuenta del impacto que tuvo la ley que mandó Piñera, el presidente Piñera, para darle espacio en la franja a las listas independientes. Y eso evitó la dispersión. Yo sabía que iban a sacar votos, pero iban a estar muy dispersos porque había 88 listas independientes en los 28 distritos. Entonces la lista del pueblo y los independientes no neutrales adquirieron identidad corporativa, es decir, se transformaron en partidos, antipartidos, y sacaron, tú sabes, la lista del pueblo se convirtió en la tercera lista más votada de la noche a la mañana. Sí. Oye, y ahí, Pepe, por supuesto, anduve por las tapas. Se ha discutido mucho de que el supuesto fracaso, en el sentido de que no se llegó a una constitución que vaya a suscitar, ya sea gana la prueba o el rechazo, un apoyo significativo e importante como los que requieren unas constituciones para durar en el tiempo, es que faltó trabajo a los partidos políticos, es decir, faltó cocina, faltaron acuerdos, o hubo un tipo cocina muy partidista, pero no muy partisana, pero no acuerdos más transversales, y que el problema fue que había demasiado independiente, con poca cultura política, etcétera. Pero tú eras de los que estaba a favor de la presencia de los independientes en la convención. ¿Sostienes todavía ese argumento? ¿Cuál es la diferencia de decir que es bueno que haya independientes o que haya listas de independientes? ¿Cuánto eso puede afectar la democracia representativa? ¿Cuál es tu mirada hoy de eso? Bueno, yo siempre pensé que era una solución excepcional, porque obviamente una asamblea constituyente, una convención constituyente es excepcional. Yo soy, aunque soy independiente, creo en la democracia de partido político y por lo tanto no me distancio mucho de esta propuesta donde se habla de organizaciones políticas y no se creen los partidos. Tiene el mismo déficit de la constitución de Pinochet, que ninguneó a los partidos, que le dio un rol muy secundario. Yo creo que los partidos son decisivos. Pero era imposible, a mi juicio, que después de la crisis política que había llevado a generar esta convención, la convención estuviera monopolizada por los partidos políticos. El problema central de la constitución vigente, más allá de su letra, era la legitimidad. Y por lo tanto, era imprescindible que pudieran participar independientes. El tema, claro,
es que la configuración de esa convención, pasaron dos cosas. Primero, prácticamente todos los independientes eran de verdad militantes de agrupaciones de izquierda radical. ¿Ah? La verdad es que, y la gente, por supuesto, al votar esas listas, no sabía eso, en rigor. ¿Ah? Una especie de pequeño fraude publicitario, si tú quieres. ¿Ah? Somos independientes, pero en verdad no lo somos. ¿Ah? La gente creía que estaba votando por independientes. Y lo segundo es que la derecha llegó a la elección de convencionales con el lastre de haber empujado el bloqueo del proceso constituyente, es decir, votando contra la idea de que se redactara una nueva constitución. Y por lo tanto, la legitimidad para presentarse luego como redactores de esa nueva constitución era muy baja. Fíjate que la derecha consiguió 20,8% de los votos, porque había tenido 21% el rechazo. Es decir, la elección de convencionales es heredera del rechazo. Y poco más tarde, cuando viene la elección parlamentaria, la derecha vuelve a su tamaño natural. 37% en las parlamentarias, 40% en la primera vuelta, 44% en la segunda vuelta. Es decir, el problema no fue simplemente que hubiera habido listas independientes. Yo creo que tiene que haber independientes en la convención que surja después del resultado. Se tendrá de discutir si esa exigencia de independientes se le hace a los partidos, o creo que es lo más razonable, o se constituyen listas. Yo creo que esa solución es mala, porque en la práctica constituir listas lo que está haciendo es permitirle a los independientes constituir un partido por un día. ¿Ah? Claro. Y un partido por un día, sin accountability, sin liderazgo transparente, sin exigencia de programa, etcétera, con todos los beneficios de ser partido, pero sin las exigencias de ser partido. ¿Qué es lo que pasó con la lista del pueblo? Oye, Pepe, vamos a hablar ahora de las encuestas, del arte de encuestar o de la ciencia de encuestar. Yo creo que tiene algo de ciencia y tendrá algo también de arte, de intuición. A ver, de todas las encuestadoras que se presentan, ha habido muchas encuestas, Espacio Público, CADEM. ¿Cuáles te parecen desde la UDD, desde su metodología, las que tienen las mejores herramientas para predecir el resultado de esta elección? Si tú tuvieras que comparar, yo sé que es complicado, a lo mejor te estoy metiendo una respuesta complicada que vas a quedar mal con algunas encuestadoras o con otras, pero ¿cuál te parece que quién tiene la mejor metodología y cuál es esa para predecir resultados de este tipo de elección? La mejor metodología es la del Centro de Estudios Públicos, pero es tan cara y es tan lenta que no sirve para predecir resultados. ¿Ah? Antes era el oráculo de Delfos, ¿te acuerdas tú? Sí, claro. Esperaban con ansia el resultado de la CEP. Hoy día no, porque hay tantas encuestas, porque las metodologías se han modernizado. No por nada tenemos la conectividad que no teníamos antes. ¿Ah? Entonces, claro, la encuesta CEP se demora un mes en hacerse, porque es presencial, porque es probabilística, además es carísima. Entonces, claro, no funciona. Yo, fíjate, evalúo cada encuesta respecto de sí misma, no comparada con la otra, que son cámaras fotográficas distintas. No puedes comparar una Leica con una práctica. ¿Ah? ¿Te acuerdas de...? Sí. Creo que era checa, no me acuerdo bien. Sí. Por supuesto, tienen niveles de precisión distintas, pero lo que importa es cómo evolucionan los números respecto de sí mismos. Entonces, la gracia que tiene CADEM es que mide todas las semanas. Ahora, no hay que quedarse con el resultado semanal. Lo que sirve es el acumulado mensual. Y la CADEM es telefónica. Y las telefónicas son muy precisas para preguntas binarias. ¿Usted va a participar o no va a participar? ¿Usted vota esto o vota aquello? Son malas para preguntas más sofisticadas, porque a la quinta pregunta
el telefonista, el tipo que está respondiendo el teléfono ya está cansado y quiere irse. Para eso necesitas presencial. Pero hace rato que surgieron las encuestas de panel, ¿ah? Que significa que tú reclutas una cantidad muy grande de personas y les mandas un cuestionario, responden un número determinado de personas a ese cuestionario, tú luego, por supuesto, estableces las cuotas correspondientes de edad, de estatus social, de ubicación geográfica, etcétera, para que sea representativo. Y yo te diría que las de panel, en las que yo desconfiaba mucho hace 3 años, han ido mostrando que se acercan bastante al resultado. La CADEM mostró el lunes sus números previos a la elección del plebiscito del 2020, sus números previos a la primera vuelta, sus números previos a la segunda vuelta, y la verdad es que estuvieron muy cerca. Doy fe de eso. De hecho, Isakson, el que dirige CADEM, mandó a las 6:001, es decir, justo al cierre de la última elección presidencial de segunda vuelta, y su resultado era 55-45. Y fue 55-87, 44,13. Es decir, la cercanía de las encuestas, particularmente en elecciones binarias, es decir, donde tú tienes 2 opciones, es muy alta. Es más difícil cuando tienes en una primera vuelta, donde tienes 7 opciones y los trasvasijes son en distintas direcciones. Alguien se puede cambiar, pero cuando tú tienes un sí y un no, un apruebo o un rechazo, un Boric o Kast, Lagos, Lavín, francamente las encuestas tienden a reflejar el resultado. Ahora, si comparamos la encuesta CADEM con tu proyección, a ver, ¿son iguales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué variables incorporas tú? ¿Y cómo armaste tu proyección? ¿Cuál fue la metodología? Porque tú no encuestas, sino que tú usas otras encuestas, etcétera. La verdad es que no uso básicamente las encuestas. ¿Ah? Lo mío es, si tú quieres, un análisis estructural de la elección. ¿Ah? Yo digo, y lo interesante de este último pronóstico, es un cálculo, en verdad, y es una apuesta en algún sentido, porque yo pongo mi cabeza ahí, obviamente la gente me dirá, equivocaste o acertaste, estuviste cerca, estuviste lejos, subestimaste el rechazo, subestimaste la prueba, en fin, soy objeto de puya, de funa eventualmente, en fin, me arriesgo porque me gusta el peligro, soy apostador, pero ¿cómo construyo yo eso? Yo digo, tengo el antecedente de la última elección. En la segunda vuelta, los chilenos participaron además en cantidad, 8.270.000 votos válidos, participaron para dirimir entre Boric y Kast. ¿Y yo qué digo? Las 3,6 millones de personas que votaron por Kast en esa disyuntiva, estando el apruebo y la propuesta de la convención varios metros a la izquierda del Boric de segunda vuelta, es muy improbable que esa gente que optó por Kast vote a prueba. Por lo tanto, hay ahí 3,6 millones del rechazo. Luego, es muy improbable que alguien que optó por Boric en primera vuelta vote rechazo, porque el programa de Boric es muy consonante con la propuesta de la convención, y por lo tanto hay 1,8 millones de votos completamente garantizados que están por el apruebo, y luego hay 2,8 millones de personas que se sumaron a Boric contra Kast en segunda vuelta. Entonces no compartían el programa de Boric de primera vuelta porque no lo votaron, pero sí votaron por el Boric de segunda vuelta. 2,8 millones. Y yo digo, mi cálculo, que es una hipótesis, es que 3 de cada 4 de esos electores va por el apruebo y 1 de cada 4 va por el rechazo.
Y básicamente, ¿por qué? Primero porque estas personas votaron por Boric, gradualista, haciéndose cargo de la demanda de orden, peregrinando donde Ricardo Lago, en fin, haciéndose cargo de la historia de la concertación. Es decir, una propuesta que desde la primera vuelta se corrió de alguna manera hacia la centro-izquierda para conseguir la mayoría que consiguió, y con eso sumó 2,8 millones de votos. La propuesta de la convención está muy a la izquierda de la campaña de Boris de segunda vuelta. Imagínate tú a un ejercicio ficción, una distopia, como dicen ahora en la serie. Cuélgale a Boric en segunda vuelta, en la campaña, entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre, en lugar del gradualismo, hacerse cargo de la demanda de orden y peregrinar hacia la concertación, cuélgale plurinacionalidad, sistemas de justicia diferenciados, término del estado de emergencia por grave alteración del orden público, eliminación del Senado y su reemplazo por la Cámara de las Regiones con menos atribuciones, y reemplazo del consulta indígena por consentimiento indígena. Obviamente el resultado habría sido diferente. ¿Ah? Entonces, ¿qué digo yo? De esos votos adicionales, entonces esos 2,8, en número grueso, 2 millones van para la prueba y el 25%, más o menos 800.000, 700 y tantos mil, van al rechazo. Y eso da casi empate. Pero resulta que hay 1 millón y un poco más de personas que no votaron en el plebiscito de entrada y tampoco en la segunda vuelta, que se van a incorporar por el voto obligatorio. Vamos a pasar, creo yo, los 9 millones. Y esos votantes son votantes que, si no fueron a votar, primero son votantes de mayor edad, porque tú sabes que si durante toda la década del 90 y 2000 las elecciones estuvieron desestimadas, el cuerpo electoral estuvo desestimado en favor de los adultos mayores, hoy día, en el plebiscito y en la elección presidencial pasada, en la elección de la convención, estuvo desestimado en favor de los jóvenes. Porque los jóvenes tuvieron una tasa de participación por lo menos 10 puntos más alta que los mayores de 55. Producto, por un lado, de la pandemia, y por otro lado, de que los jóvenes se entusiasmaron con las elecciones derivadas del estallido, los viejos se recataron con las elecciones derivadas del estallido. El estallido les dijo menos de lo que les dijo a los jóvenes, y por lo tanto el plebiscito de entrada los atrajo menos, y la elección de convencionales y qué sé yo. Todo indica que con la obligatoriedad y el alejamiento de la pandemia, esos votos van a volver. Que los jóvenes van a seguir participando en alta proporción, pero ahora se va a igualar la participación de los adultos y adultos mayores. Y eso explica la ventaja del rechazo sobre la prueba. Oye, Pepe, el presidente del CERVEL, en declaración hecha al Mercurio, dice que él no se arriesga, que supone que va a llegar más votante, pero no se arriesga a dar una cifra. Bueno. Ahora, hay cambios de domicilio, bueno, te va a dar varios factores. En la Araucanía hay un alcalde que está reclamando que la gente probablemente no va a ir a votar por miedo, que pueden haber muchos atentados, que es una zona donde el rechazo podría ganar votos. O sea, podrían haber elementos que pudieran cambiar ese escenario optimista de una mayor participación, gente que se queja. La mayoría, a mí me resultó el domicilio muy bien, pero uno escucha quejas en la radio todo el día, etcétera, de gente que no le miraron el domicilio, que la georreferenciación no les tocó a ellos. ¿Pueden haber elementos que cambien y que inhiban esa participación que tú estimas suplementaria? O sea, esos votos suplementarios que van a venir del que no votó antes, que además es un votante que le cuesta levantarse más a ir a votar en general. Efectivamente, son mujeres y hombres de mayor edad que no sienten la pasión de la política, no están movidos
mayoritariamente por la esperanza en el cambio, ni la confianza en el Estado, en fin, son los electores más desconfiados de la política, que miran más la cuestión económica, la cuestión de orden público, en fin, y son temerosos de la justicia, ¿ah? Y por lo tanto la idea de que los citen al juzgado de policía local no les gusta mucho. Yo creo que hay un factor que podría ser relevante: la pandemia. Es decir, una ola pandémica podría perfectamente anular el efecto del regreso de los adultos y adultos mayores a las urnas. No creo, fíjate, porque esto es, claro, los que hablan no son los satisfechos. Tú no vas a ir a una radio a decir, oye, me acercaron 500 metros al local de votación. No vas a ir, yo tampoco. A mí también me fue bien. Me acercaron 500 metros. El que va a la radio es el que lo alejaron o el que lo dejaron donde estaba y no quería, en fin, o la familia que la pusieron distinto. Pero obviamente la situación de los votantes va a ser más cómoda hoy en números gruesos que la situación de los votantes. Te lo digo de otro modo. Los metros o los kilómetros que tienen que desplazarse los electores en números gruesos van a disminuir. De todas maneras, porque 2/3 de los votantes fueron relocalizados. Y fenómenos como el que tú dices de una comuna de la Araucanía, yo creo que no es distinto de la elección precedente, ni del plebiscito de entrada. La situación de la Araucanía, digamos, se mantiene relativamente álgida y grave desde hace ya mucho, y obviamente los dos bandos van a intentar movilizar a sus electores. No creo que eso en los grandes números podría ocurrir en una comuna, en fin, pero no veo los grandes números, capacidad para boicotear. No veo lo de la prueba de aptitud academia, no, el PSU, ¿no? Ahí es donde uno muestra el carnet. No veo algo como la PSU, el bloqueo, etcétera. Es un proceso muy... Las elecciones en Chile siguen siendo un ritual republicano en el que cree la enorme mayoría del país, y de hecho todavía mantiene reglas que son un poquito anticuadas, como la prohibición del alcohol, los militares a cargo, en fin. Yo creo que tenemos un sistema electoral apto para recibir muchos más chilenos y chilenas de los que recibimos la vez pasada. Y además, Cristian, estamos en un ciclo de participación electoral elevada. Se batió el récord de volumen de participantes en el plebiscito de entrada, 7,5 millones. Se volvió a batir el récord, 8 millones. Parecía imposible llegar a los 8 millones. Yo apostaría, y ahí sí que apostaría, que vamos a llegar a los 9 millones, salvo una crisis pandémica relevante que ahuyentara a parte importante de los electores mayores. Prácticamente, bueno, se habla mucho de lo que va a pasar en las últimas semanas. ¿Cuánto puede influir? Me imagino que la prueba estará movilizándose con todo ante estos resultados adversos, sobre todo que te conocen, saben que eres un buen haces buenas predicciones, digo, gente con la que has compartido trabajos legislativos, el mismo presidente Boric, te conoce muy bien. Debe haber mucha preocupación, me imagino, en el mundo de la prueba y en el gobierno, y uno entiende que están movilizando con todo en la calle. En ese sentido tiene mayor movilización callejera que el rechazo de lo que uno sabe. En Maipú, la Florida están concentrados en la región metropolitana. Tú sabes, ese despliegue, esa capacidad formidable que tiene la izquierda de movilizarse con bandas, con música. Eso no ocurre tanto en el lado del rechazo. Hay más susto, más miedo, digamos, de cualquier músico, actor, de aparecer del lado del enemigo, por decirlo así, entre comillas. ¿Cuánto va a influir? Porque me imagino que va a ser una movilización formidable. ¿O tú crees que la mística de la prueba está un poco frenada y no hay esa mística que hubo en la segunda vuelta, que fue impresionante, la de la campaña de Boric de segunda vuelta? Por lo menos lo que uno veía en las calles, en los barrios populares, etcétera. No, claro, no es lo mismo. No es lo mismo de ninguna manera. Y no es lo mismo porque
porque la propuesta de la convención no convenció al conjunto de los electores que estuvieron detrás de Gabriel Boric en la segunda vuelta. Y la convivencia de mensajes contradictorios dentro del mundo del apruebo tampoco contribuye a eso. Porque, por ejemplo, finalmente se impuso popularmente la tesis de hay que aprobar para corregir. ¿Ah? Terminó imponiéndose, instado por el presidente, que, en fin. Pero todavía hay un componente muy importante que está en la tesis la convención se defiende. ¿Ah? Y el de la tesis de la convención se defiende se siente atacado en su esencia por la tesis. La convención dejó mucho de que desear. ¿Ah? Entonces esos mensajes contradictorios hacen que, claro, no tenga la misma mística todos detrás de Boric, incluso nadie cuestionaba su ejercicio de adaptación a la realidad electoral para poder ganar en segunda vuelta. En cambio, hoy día, el presidente y los partidos hacen un viraje hacia aprobar para reformar y tienen el golpe, pero cruento, de los convencionales, de Jadwe, en fin, de Sharp, y eso hace que finalmente la unidad es muy importante a la hora de buscar la adhesión electoral y se ve un campo desunido. Ahora, tú dices bien, sigue teniendo la izquierda una capacidad de desplazamiento territorial, presencia territorial mayor que la derecha, pero yo creo que sigue anclada en las maneras de hacer campaña de hace 20 años. Y por ejemplo, invierte recursos, ingentes recursos, siempre escasos, humanos y financieros, en organizar actos. Y francamente, a esos actos van los convencidos. Y lo que tiene que hacer alguien que quiere remontar es poner toda esa energía humana y esos recursos financieros y humanos donde están los indecisos, que son en sus hogares y en las redes sociales. ¿Ah? Yo creo que ahí han equivocado el tiro. Las redes sociales tienen menos presencia que el rechazo, ¿ah? Han invertido menos, y bueno, los hogares están en un esfuerzo, ¿ah? De marcación al hombre, como se dice, al hogar. ¿Ah? Pero hoy día, fíjate, redes sociales y televisión hacen la diferencia. ¿Sabes qué? Lo más relevante que yo leo de las encuestas hoy día es que casi no quedan indecisos. Y por lo tanto, para remontar, tú tienes que ir sobre electores que están ya optando por el rechazo, de manera todavía frágil, pero que están optando por el rechazo. Y eso es difícil, y eso requiere mucha conversación, mucho cuerpo a cuerpo, mucha infantería. La franja al final se empató. ¿Ah? Yo pensé que podía ser un factor desequilibrante. Normalmente la izquierda ahí saca ventaja y en el mejor de los casos está empatado. Y entonces los mensajes están bastante sumaceros, diría yo, la franja. Oye, Pepe, y para terminar, estábamos recordando cuando eras niño y sacabas los cálculos ahí mirando en la televisión a José María Navasal y otros. Yo también lo recuerdo, yo lo hacía, ahora me acordé cuando niño también, sí. En las elecciones apasionantes. También yo veía, me acordaba de gente que hacía apuestas y se cortaba el pelo, se tiraba en la fuente de agua si perdía. ¿Qué haces tú si pierdes qué estás dispuesto a hacer si pierdes tu apuesta y no resulta? Lo más doloroso va a ser perder una apuesta que hice de un viaje muy importante. Muy importante. ¿Ya? Si mi pronóstico, porque yo tengo esta idea desde antes de que las encuestas empezaran a mostrar la diferencia, creo que alguna vez conversamos. Yo estructuralmente, desde que se instaló la convención y empezó a distanciarse del sentido común, yo dije, ellos perdieron de vista al electorado.
pensaron que tenían la elección garantizada. Y cuando uno tiene la elección garantizada, se achancha, como decían Gorosito y Acosta. Es decir, Sí, claro. tú dices con el dedo chico, haga lo que haga, igual me lo van a aprobar. Y por lo tanto no hago el esfuerzo para sintonizar. Yo pensé, y tuve la esperanza, de que la elección de noviembre, primera vuelta y parlamentarias, fueran como un remesón en los convencionales, que los obligara a trabajar más para que su propuesta tenga mayor sintonía con la opinión pública mayoritaria. Y tuve la esperanza hasta el final, hasta la comisión revisora, ¿te acuerdas? Sí. Pero no lo hicieron, perseveraron. Entonces, desde que terminó la propuesta, yo dije, es muy difícil que esta propuesta sea aprobada por la mayoría si el 44% votó por Paz. Bastaba que uno de cada 5 de los que se sumaron a Boric en segunda vuelta votara rechazo y ya estaba empatado. Uno de cada 5. Entonces, yo no sé cómo los convencionales no asumieron esa realidad. Bueno, ahí les equivocaron. Debieron haber contratado a Pepe Out como asesor electoral los de la convención. Tuvieron muchos asesores. Yo creo que el principal asesor que tuvieron fue el propio presidente, que les dijo, no hagan una constitución partisana porque va a correr riesgo de ser rechazado. Pepe, yo te quiero agradecer este paseo por el jardín. No me dijiste qué vas a hacer ese día si es que pierdes la apuesta, pero te vamos a invitar de nuevo al jardín a comentar ya lo que viene después, que es muy interesante. ¿Qué se arma desde tu mirada más política? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo hacer la correlación de fuerza? ¿Qué va a mover esto? ¿Cómo va a cambiar o no el escenario político chileno? Un posible hipotético triunfo del rechazo, como tú estás anticipando en tu encuesta. ¿Qué va a pasar con la centroizquierda? Son varias preguntas interesantes, pero esas las dejamos para una conversación después del plebiscito. Muchas gracias y te mando un abrazo, Pepe. Chao, que estés bien. Chao. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando abra puntualmente la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval.